Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Nuevamente, el Evangelio según San Mateo. Siempre volviendo, en lo personal, yo siempre volviendo al Evangelio según San Mateo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Desde el versículo 12 al versículo 25, dice la santa palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta predicación, esta exposición, esta lectura, Señor, que acabamos de hacer de tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes a exponerla fielmente, y que así como la expongamos fielmente, tú también la apliques a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como hemos enseñado en otras ocasiones aquí en el Evangelio según San Mateo, el propósito de este autor, del evangelista Mateo, es mostrarnos que Cristo es el rey esperado, el rey esperado por los israelitas, pero no es un rey que viene a limitarse al pueblo de Israel, sino que es un rey universal. Es un rey que va a extender sus dominios desde Israel hacia el mundo entero. Es decir, es un rey que ha venido para gobernar a todas las naciones, judíos como gentiles. El rey ha llegado. Básicamente es lo que nos quiere mostrar Mateo. Y comienza mostrándonos su genealogía real, ¿sí? Procede de una genealogía de reyes, desde David, prosiguiendo por todos los reyes, pero también una genealogía mundial, porque dentro de esta genealogía se nos narran a 4 mujeres, básicamente a 5 mujeres, y todas son gentiles. Tamar,
la mujer de Urías Eteo, gentil, Ruth la moabita y la prostituta Rahab, ¿no? Todas estas mujeres son gentiles y la idea principal aquí es mostrándonos que de la sangre de Cristo no solamente procede de rey, no solamente procede de israelitas, sino que en su sangre también viene ya una, digamos, una sangre mundial, ¿sí? Es decir, él en su sangre ya corre sangre gentil a través de sus abuelas y tatarabuelas, quienes se juntaron con sus antepasados, así que de él ya procede un linaje no solamente real, sino un linaje gentil y un linaje mundial, y por tanto este rey viene a establecer su dominio al mundo entero. Y cuando él nace, los primeros que vienen a recibirle, de acuerdo a Mateo, no de acuerdo a lo cronológico, porque en lo cronológico los primeros que lo reciben, de acuerdo al evangelista de Lucas, son los pastores que estaban cerca vigilando las ovejas, ¿no? Pero de acuerdo a Mateo, y esto tiene una intención para sus lectores, para sus oyentes, de acuerdo a Mateo, los primeros que vienen a recibirle son los magos que vienen del oriente, ¿sí? Y estos magos que vienen del oriente son gentiles. Así que este rey ha nacido y son los gentiles los que vienen a adorarle y vinieron a traerle oro y vinieron a reconocer que el rey que había nacido era un rey. Y por eso habían venido a adorarle, mostrando que no había nacido este rey solamente para gobernar a Israel, sino para gobernar al mundo entero. Inmediatamente después nos encontramos con la oposición satánica, ¿sí? De Satanás, valga la redundancia. Cristo ha venido a reclamar los mundos enteros, el mundo entero, ha venido a reclamar las naciones enteras, y en ese reclamo Satanás se pone en medio del desierto, en la tentación, y le dice: si postrado me adorares, te haré todos los reinos. Satanás sabía que él había venido por ello, pero le dice: mira, el camino fácil para reclamar los reinos es que te postres y me adores, ¿sí? Ese era su fin y ese era el camino fácil a la vez. Pero Cristo dice: no tentarás al Señor tu Dios, al Rey tu Dios. Por supuesto, el camino de Cristo para reclamar todos los reinos era a través del sufrimiento, a través de la muerte, para después resucitar y entonces decir: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El gobierno, el reinado se me ha dado en toda la creación y en todas las naciones. Y su camino era el camino largo, el camino del sufrimiento, pero era el camino de la obediencia y no el camino fácil que Satanás le estaba colocando, ¿no? Es bien interesante que Jesucristo inicia su ministerio, cuando está iniciando su ministerio, y esto es lo que estamos viendo aquí, el inicio del ministerio del Señor Jesucristo y el énfasis que está dando Mateo a ese inicio de su ministerio. Nosotros vemos que él inicia su ministerio a los 30 años, ¿sí? Por supuesto, esto tiene que ver con los sacerdotes que eran ordenados a los 30 años, pero en la mente judía también hay un antecedente de 30 años, porque cuando David comenzó a reinar, fue ungido por el profeta Samuel y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Misma edad que tiene Cristo cuando va a recibir el ungimiento, que fue su bautismo, por parte de otro profeta, como lo fue Juan el Bautista, ¿no? Allí está el paralelo enseguida. Cristo es el nuevo David. Pero no solamente el nuevo David, sino superior a David. Porque los dominios de David se limitaron a la nación de Israel, pero este rey ha venido a reclamar todo el mundo entero. Y entonces, después de la oposición de Satanás, Cristo va a iniciar su ministerio. Si se dan cuenta, este pasaje va inmediatamente después de la oposición en el desierto, ¿no? Después de la oposición satánica. Y es bien interesante el hecho de que Jesucristo, de acuerdo a Mateo, inicia su ministerio, ¿dónde? En Galilea, en la región de Galilea. Por eso yo he pedido hoy que hagamos algo fuera de lo común, que es traer un tablero en medio del sermón, para que se pueda entender lo que quiero decir a través de un mapa, para que podamos captar toda la idea que está aquí presente en Mateo, que los israelitas al leer entendían, pero nosotros no conocemos ni siquiera dónde queda Israel, algunos de nosotros, ¿no? Así que necesitamos un mapa, y no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga: no pondrás un tablero en medio del sermón, ¿sí? Normalmente no lo hacemos, pero no estamos pecando, ¿ya? Entonces, en la época de Jesús había eso que está ahí, todo lo que ustedes están viendo ahí es Israel, ¿sí? Lo que está en el medio es una línea que va de norte a sur,
es el río Jordán. Ese es el río Jordán, va de norte a sur. Y si se dan cuenta, en los dos extremos hay como dos bolas, ¿no? Esos no son bolas, son lagos, ¿sí? Entonces, en el norte se encuentra el lago de Galilea, que en la escritura usted lo va a encontrar diciendo el mar de Galilea, pero no era un mar, era un lago, pero así era como ellos le llamaban. Y en la parte del sur se va a encontrar con otro lago, y es lo que comúnmente se conoce como el Mar Muerto, pero tampoco es un mar, es también un lago, ¿sí? Y se encuentra en la región sur. El lago del norte, el mar de Galilea, se encuentra en la región de Galilea, y el mar del sur, el lago del sur, se encuentra en la región de Judea. Cuando usted estudia la geografía del Antiguo Testamento, Israel se dividía en 12 tribus, ¿no? La parte donde está Galilea es donde quedaban las tribus, que aquí se nos menciona, de Zabulón y de Neftalí, ¿sí? Y la parte donde está Judea es donde quedaba la tribu de Judá. En la época del Nuevo Testamento ya la geografía de Israel había cambiado porque las 12 tribus no existían. Así que toda la región de Israel se dividía en 5 regiones. Galilea y Judea, que eran las regiones, digamos, judías. Samaria, que eran judíos mezclados con asirios, con babilonios, los cuales eran judíos y que están en el medio de Galilea y de Judea. Y del otro lado del Jordán está Decápolis y Perea, que son 2 regiones gentiles, no son regiones judías. Por supuesto, viven judíos mezclados con gentiles, pero son regiones gentiles. El río crea una frontera natural, ¿no? El río divide el occidente del oriente en Israel o en la tierra de Palestina. La región de Galilea, como les dije, quedaba allí al norte, y en el centro se encontraba Samaria, y en el sur se encontraba Judea, pero todo del lado occidental. Del lado oriental tenemos 2 regiones gentiles, como lo son Decápolis y como lo son la región de Perea. Estas 2 regiones, como les dije, eran habitadas en su mayoría por gentiles y eran helenizadas. Eran ciudades helenizadas, es decir, los griegos habían griegarizado, por usar un término incorrecto, pero un término más familiar, habían convertido esas regiones en culturas griegas básicamente, así que ellos eran más griegos que otra cosa, ¿no? Y bueno, y la región de Perea igual. Ahora, Galilea, si se dan cuenta, Galilea, por todos lados, Galilea limita con regiones gentiles. Al occidente, no está en el mapa, pero al occidente hay un lugar que se llama Tiro, ¿sí? Y eso es la tierra de los fenicios, gentiles. Al norte y al este están los sirios, que aquí dice se difundió su fama por toda Siria porque había una frontera con ellos, y Siria era una región gentil. Del lado sur, abajo, están los samaritanos, es decir, que Galilea no tiene una frontera natural con Judea. Las 2 regiones de Israel están divididas en el medio por Samaria, al cual son gentiles. Y del lado del sureste se encuentra la región de Decápolis, otra región gentil. Así que Galilea es una región judía en medio del paganismo, ¿sí? En medio de los gentiles. Bueno, en la época del Antiguo Testamento, esa parte de arriba, como les dije, era la región de Zabulón y de Neftalí, tal como nos dice el pasaje. Y el pasaje nos dice al otro lado del Jordán, ¿no? Esta es una expresión que causa confusión. Causa confusión, ¿por qué? Porque en la escritura la misma expresión cambió de significado con el pasar de la historia bíblica. En la época del Éxodo, en la época de la conquista de la tierra de Canaán, cuando ustedes leen el libro de Números, Israel conquista una parte de la tierra prometida, ¿no? No toda, además la conquista en el libro de Josué, pero en el libro de Números ya hay una conquista de la tierra de una parte de la tierra prometida. Las tribus que van a vivir ahí son las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, porque la tribu de Manasés estaba en medio del río Jordán, ¿sí? Entonces, básicamente de todo el Pentateuco y gran parte de Josué, Jueces e incluso los libros de los Reyes, cuando se habla del otro lado del Jordán, se está refiriendo
la frontera natural que vemos, a esta parte de acá, es decir, a la parte oriental. Ese es el otro lado del Jordán. Pero ya en la época de Isaías, que es la expresión, la profecía que se está citando aquí, en la época de Isaías ya no significaba eso. En la época de Isaías, al otro lado del Jordán, significaba el mar que está, o el lago que está en la parte norte, ¿sí? Y aquí también, en Mateo, significa eso. Está el Jordán y está el mar muerto, donde están los judíos ortodoxos de Judea, y el otro lado del Jordán es arriba, la frontera del norte, donde está el lago de Galilea, ¿sí? Ustedes pueden ver en Mateo capítulo 19, versículo 1, se darán cuenta que aquí el autor está usando este concepto del otro lado del Jordán. Por lo tanto, Mateo está en todo su evangelio usando ese mismo concepto. Mateo capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces, el otro lado del Jordán podía significar dependiendo de dónde usted estaba. Si usted estaba en Judea, significaba allá en el mar de Galilea. Y si estaba en Galilea, se refería allá en el mar muerto en Judea. Sí. Ahora, ya vemos la ubicación de Galilea. Ahora más tarde va a cobrar sentido porque el Señor inicia su ministerio en esa región. Pero también veamos un poco de la historia de esta región de Galilea, ¿sí? Ya vimos que en la época del Antiguo Testamento, Galilea no existía, sino que esa era la región de Zabulón y de Neftalí, y de acuerdo al profeta Josué, estas tribus nunca pudieron conquistar completamente esas tierras, por lo que entre ellos siempre vivieron los gentiles. Vamos a Primera de Reyes, vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 11. Desde versículo 10 leo. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea, allí donde estaban Neftalí y Zabulón. En tierra de Galilea dio 20 ciudades en esa región que tenemos ahí. Ciudades donde iban a habitar ahora gentiles, porque este era un rey de Sidón, un rey de Tiro. El capítulo 15, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 20. Y Ben-Hadad consistió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Gihón, Dan, Abed-Maaca y todo Cineret, y con toda la tierra de Neftalí. La tierra de Neftalí era allí. Toda la tierra esta fue conquistada por este rey que, si no estoy mal, creo que era sirio. Y el capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 15, pero Segunda de Reyes, no primera, sino segunda, capítulo 15, versículo 29. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivo a Siria. El historial que tenemos en esta región, aquí podemos ver cómo esta región había sido invadida, conquistada y poblada progresivamente por gentiles, y en muchas ocasiones fue conquistada no por los gentiles. Todo esto ocasionó que históricamente esta región fuera identificada con los gentiles. Galilea, ¿de qué? De los gentiles. Por eso se llama, por eso tiene ese título, Galilea de los gentiles.
Por eso en la profecía de Israel se titula Galilea de los gentiles. Ahora bien, por Galilea, además de todo, pasaba una carretera. No se imaginen las carreteras modernas, una carretera era simplemente un camino, ¿sí? Pasaba un camino que conectaba al oriente, el mundo oriental con el mundo occidental, y por esa región pasaba todo el día fenicios, sirios, griegos, árabes, comerciando de un lado a otro. ¿Qué ocurrió? Bueno, Galilea se convirtió en una zona tanto de comercio como de hospedaje, porque los gentiles comenzaban a hospedarse en Galilea y muchos vivían en Galilea. Entonces Galilea se convirtió en una zona de hoteles, ¿sí?, donde todos los gentiles que iban pasando y se cansaban, se hospedaban allí. Así que los judíos de Galilea normalmente estaban conectados con el mundo gentil y familiarizados con ellos día y noche, atendiéndoles, beneficiándose económicamente de ellos, y eso hizo que, al contrario de lo que nosotros creemos, la región de Galilea fuera la región más próspera de todo Israel. No era Jerusalén. Esta era la región más próspera de Israel, pero era la más menospreciada religiosamente hablando. Porque al tener este contacto con el mundo gentil constantemente, esto hacía que las costumbres, las cosmovisiones y las creencias judías en ese lugar específicamente se distorsionaran, se pervirtieran, se mezclaran con ideas incorrectas, con ideas paganas, con ideas griegas, y los judíos de Judea, de Jerusalén, inmediatamente miraban a los galileos como menos judíos y como aquellos a los que hay que mantenerlos a la distancia, y históricamente se le menospreciaba, ¿no? Así que por su ubicación alejada de la ortodoxia judía y conectada con el mundo gentil, por su historia con diversos pueblos invadiendo esta región y por su carretera de comercio que cruzaba por Galilea, eso hizo que se mezclaran los judíos con los gentiles, e eso hizo que los galileos siempre estuvieran abiertos a nuevas ideas y fueran más abiertos hacia el paganismo que los judíos de Judea, y eso condujo a que existiera una influencia abrumadora entre los galileos, ¿sí? Una influencia gentil abrumadora o pagana entre los galileos. De acuerdo con Alfred Edersheim, que es uno de los eruditos más, digamos, más informados sobre el mundo de Israel, sobre la geografía de Israel y la cultura de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento, que así es como se llama su libro, esa fue la razón por la que gran parte de Galilea fue habitada por gentiles, de tal manera que ir a Galilea era observar el mundo gentil y el mundo judío todo el día mezclados y trabajando juntos. Es decir, en Galilea tú te encontrabas, como decimos ahora, lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Te encontrabas Galilea y te encontrabas el mundo gentil y te encontrabas el mundo judío unidos, trabajando, a pesar de que había una barrera, digamos, religiosa o de creencias que separaban a estas personas en este lugar. Así que de momento yo pregunto, para que vayamos entendiendo por dónde va nuestra idea de esta mañana, ¿no era este el mejor lugar para que nuestro Señor comenzara su ministerio si Él había venido por judíos y por gentiles? Y para unir a ambos pueblos en una sola iglesia. ¿No era este el mejor lugar en la ubicación, en la geografía de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento? La ubicación de Galilea, como ya les dije, impedía que tuviera una frontera directa con Judea, que era la región de la ortodoxia judía. Solo había dos caminos que conectaban a Galilea con Judea. El camino más rápido era pasando por Samaria, ¿no? Y ahorita usted recuerda la historia de la mujer samaritana, ¿no? Cuando Jesucristo pasa por ahí y los discípulos no querían pasar por ahí, pero era el camino más rápido. Pero los judíos más ortodoxos preferían darse una vuelta, se iban por Decápolis, bajaban a Perea, que era el camino más largo, para luego llegar a Judea. Y cuando iban de vuelta, cogían nuevamente el camino más largo, con tal de no pasar por Samaria y no contaminarse con los samaritanos. Imagínense la hipocresía
de esta nación, ¿no? Preferir ir el camino más largo y no tienen carro, no tienen moto, no tienen bicicleta, para darse ese lujo, tienen que hacerlo a pie o en caballo y prefieren coger el camino más largo con tal de no ensuciarse las manos pasando por el mundo samaritano, ¿no? Por eso fue tan chocante para los lectores de Juan cuando ven una conversación entre Jesús y no solamente un samaritano, sino una mujer samaritana que había tenido no sé cuántos maridos, ¿no? Tuvo que ser chocante para los apóstoles y tuvo que ser chocante para los lectores de Juan al ver cómo se estaban derrumbando esas barreras raciales, ¿no? De esa manera, la geografía de Galilea impedía que allí se pudiera sostener una ortodoxia religiosa tal como se sostenía en la región de Judea. Por el contrario, la influencia gentil sobre Galilea era abismal. Y esto molestaba mucho a los ortodoxos de Judea, los cuales preguntaban, ¿de Galilea puede salir, de Nazaret, que queda en Galilea, puede salir algo bueno? No, era una declaración bastante despectiva. Y aquí en Colombia nosotros no tenemos un sentimiento parecido porque no hay nada semejante, ¿sí? Pero yo viví en Perú y en Perú sí sentí ese sentimiento, digamos, esas barreras raciales. Los peruanos y los chilenos no se las llevan. Usted habla con los peruanos y los peruanos dicen a los chilenos que son los samaritanos. Ah, los samaritanos. Así literalmente dicen, ¿no? Incluso en las mismas iglesias, los mismos creyentes tienen cierto resentimiento con Chile. No es casualidad que cada vez que juega Perú y Chile, los peruanos juegan como si estuvieran jugando la final del mundial, ¿no? Y golean a los chilenos. Porque hay cierto resentimiento histórico, porque los chilenos de cierta manera conquistaron una parte del territorio peruano, pasando por el norte de Chile, el sur de Perú, una región que se llama Arequipa, y los arequipeños, como se les dice, no se creen peruanos, son peruanos, pero no se creen peruanos, y los arequipeños tienen un roce con los limeños, constantemente están como humillándose los unos a los otros. Lo más parecido aquí que tenemos es el regionalismo entre costeños y cachacos, ¿no? Pero no se asemeja, hermanos, a lo que se vive en estas regiones. Y no me quiero imaginar esos roces que existen en el mundo del Medio Oriente, ¿no? Entre árabes y el mundo judío, que debe ser mucho más extremo. Pero algo parecido pasaba aquí. Algo parecido pasaba aquí. Se menospreciaba al mundo galileo como un mundo donde no puede salir nada bueno. Había un rechazo histórico hacia esa región. En Juan 7, 52 también se nos muestra respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Le están preguntando a Jesucristo. Escudriñad y ved que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿sí? No hay profeta y de ahí no se puede levantar nada bueno. Era un rechazo bastante fuerte e histórico que había hacia esta región. Ahora, nuevamente, ¿no es increíble que nuestro Señor comenzara su ministerio en un lugar así? Es más, ¿no es increíble que Él creciera en un lugar así y que recibiese el título de Nazareno orgullosamente a pesar de que era judío, nacido en Belén, de la misma ciudad donde había nacido David, ¿no? ¿De acuerdo? Como decían las profecías. Nuestro Señor no solamente posee sangre gentil en sus venas, como nos dice su genealogía, y no solamente fue recibido y adorado por los gentiles en su nacimiento, sino que también se ha criado, ha crecido y ha iniciado su ministerio en un lugar repleto de gentiles, en un lugar menospreciado, ¿sí? Y en un lugar donde el mundo gentil y el mundo judío cohabitan. Es allí, en Galilea de los gentiles, donde nuestro Señor Jesucristo decide iniciar su ministerio. Y es donde además pasó la mayor parte de su ministerio. Cuando iba a Jerusalén, allá recibió una posición brutal, de tal manera que ir a Jerusalén fue lo que lo conllevó a la crucifixión, ¿no? Por eso,
el pasaje nos muestra que esta región es que estaba. Miren lo que dice la profecía. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mientras más tinieblas había, más luz resplandecía, más misericordia había. Y a los asentados en región de sombra de muerte, como se les conocía comúnmente, luz les resplandeció. Por eso este sermón yo lo he titulado Luz para los que están en oscuridad. Cristo es luz para el mundo gentil, lo dice Simeón en su cántico, lo dice Hechos capítulo 13, lo dice Hechos capítulo 16. El rey ha llegado y el rey no solamente ha venido a gobernar, sino que ha venido a traer luz en medio de oscuridad y ha venido a traer luz en una zona oscura y habitada en su mayoría por gentiles. Y ese fue el mensaje de Cristo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo alguien puede situar su reino a futuro? Si él ha dicho que su reino ya había llegado, y su reino estaba abarcando al mundo judío y al mundo gentil en una ciudad judía, pero habitada en un gran número de gentiles. Y en esta llegada de reino se nos narra inmediatamente que el Señor llama a dos pares de hermanos, ¿no? Primero llama a Pedro y a su hermano Andrés, y después llama a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. ¿En qué región los llamó? En la región de Galilea. No está aquí esto es intencional, ¿sí? No está aquí por casualidad. Así que nuestro Señor decidió establecer también los cimientos y los fundamentos del reino a través de estos apóstoles nacidos en ciudades repletas de gentiles. Tal vez era más fácil para ellos luego poder familiarizarse con el mundo gentil, ¿no? A pesar de que fue difícil, como lo sabemos por el libro de Hechos. Pero al Señor le plació que los apóstoles en su mayoría fueran de esta región. Judas, el Iscariote, era la región de Judea. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la palabra Iscariote viene de una palabra que significa hijo de Quiriot, y Quiriot era una ciudad que quedaba en Judea. Así que Judas era uno de Judea, y fue quien traicionó a nuestro Señor. Y estos, nacidos en un lugar con un desprecio histórico, se mantuvieron fieles y fueron los que Dios estableció para establecer su iglesia, ¿no? Para colocar los cimientos que tenemos en el Nuevo Testamento, los cimientos y las doctrinas que hoy sostenemos. Ahora bien, en los siguientes pasajes, en este mismo pasaje, pero ya de versículo 24 en adelante, Mateo nos muestra el propósito de por qué le está narrando esto y nos explica por qué nuestro Señor inició su ministerio en esa región. Debido a la gran mayoría de gentiles que habitaban y cruzaban diariamente la ciudad, era el lugar ideal para que la fama de nuestro Señor se extendiera hacia el mundo gentil, ¿no? Mire lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama ¿por dónde? Siria no es Israel. ¿Sí? Siria no es Israel. Siria es una nación gentil allí al norte de Galilea. Y su fama se extendió ahí hacia el mundo gentil, porque su ministerio estaba en una región infectada, llena de gentiles. Y de allá, dice, le trajeron enfermos, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades o tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Es decir, que podemos ver a través de Mateo que había cierto contacto con el mundo gentil en medio del ministerio de nuestro Señor, y Mateo nos los está mostrando, cosa que los otros evangelistas no hacen. Noten lo que dice el versículo 25. Y le siguió mucha gente, ¿de dónde? De Galilea, bien, judíos, está bien. De Decápolis, pero Decápolis es una región gentil. De Jerusalén, de Judea y del otro lado
del Jordán. Y del otro lado del Jordán nuevamente es la expresión hacia arriba, ¿no? Hacia el mundo gentil. ¿Sí? Así que es muy posible, porque lo que sigue a continuación es nuestro Señor dando el sermón del monte, capítulo 5. Es muy posible que en esa gran audiencia que se nos dice en el versículo 1 del capítulo 5, que estaba escuchando al Señor en el sermón del monte, posiblemente había muchos gentiles que habían escuchado, que venían de Decápolis, que venían de Siria, y se sentaron a escuchar al rey, una audiencia gentil, escuchando al rey, trayendo su programa de gobierno, como lo tiene en el sermón del monte. Así que la ley del Antiguo Testamento, la explicación de esa ley, había sido leída a una audiencia también gentil, una audiencia judía y una audiencia gentil. Y un contraste muy interesante, que también Mateo nos está mostrando, él nos está mostrando a que mientras los fariseos legalistas no hacían otra cosa que oponerse a nuestro Señor, su fama se extendía por toda Siria, ¿no? Es decir, entre los gentiles. Nuevamente un contraste bien marcado entre los religiosos judíos, y religioso no es una palabra mala, yo soy religioso también, pero usándola en el sentido de ese legalismo, ¿sí?, que ellos tenían, mientras que los gentiles venían a escuchar. Aquí en este inicio de su ministerio, mis hermanos, podemos ver claramente la idea de Mateo de mostrarnos cómo el reino se está extendiendo a todas las naciones. Su fama se extendía por el mundo gentil, entre los gentiles, y su ministerio comienza desde Galilea, de los gentiles, ciudad habitada por muchos gentiles y una región influenciada y mezclada con el mundo gentil. Mateo nos quiere mostrar, mis hermanos, y aquí es cuando ya entramos a la parte aplicativa de todo lo que hemos dicho. Mateo nos quiere mostrar que nosotros, tú, yo, cada uno de ustedes, si tienen que apropiarse de este mensaje, porque aunque se está diciendo de forma colectiva, te lo están diciendo a ti hoy como individuo, ¿sí? Tú no eres un plan B en los planes del Señor. Desde el principio nosotros estábamos en su plan. Tú, mi hermano, has estado en el plan de Dios desde el principio de la humanidad, antes que siquiera existiera Israel, antes que siquiera Abraham fuese llamado del mundo gentil. Ya tú estabas en los planes del Señor cuando estabas en tus pecados, revolcándote hace 5, 10, 15 años. Igual estabas en el plan de Dios. Mientras que te revolcabas en el pecado, estabas en el plan de Dios. Y de hecho ese revolcarse en el pecado fue el que condujo a que vinieses al plan de Dios, ¿no? Así que Mateo nos está mostrando implícitamente esto. No solo para información de los judíos, sino para que los gentiles sepan que desde el principio estuvieron en los planes del Señor. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Por tanto, mis hermanos, si tú has estado en este plan desde el principio, entonces no hay ninguna aflicción, no hay ninguna prueba, no hay ninguna situación que te pueda apartar del amor de Dios, como lo dice Romanos capítulo 8, ¿no? Ni de su plan para contigo, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni las enfermedades, ni las pruebas, ni las tribulaciones, ninguna cosa creada, ninguna cosa te podrá separar del amor de Dios para contigo, ¿sí? Si estabas en su plan desde el principio. Si estuviste en su plan desde el principio, en la mente de Dios, entonces todo lo que te ocurre, por malo que te parezca, por muy malo que te parezca, siempre ha estado en la mente de Dios para conducir a sus propósitos santos, ¿sí? Como veíamos la última predicación mía, ¿no? A través de la injusticia vino la salvación al mundo, ¿sí? Por otra parte, mis hermanos, así como la luz llegó a esta región de oscuridad, la luz de Cristo puede llegar a todos los barrios en oscuridad
en Cartagena y podemos creerlo. No son las otras iglesias nuestro campo de evangelismo. No vamos a ir a las iglesias pentecostales a enseñarle la reforma como estamos acostumbrados a estar llenos de personas que vienen de otras iglesias, ¿no? No son las otras iglesias nuestro campo de evangelismo. Nuestro campo de evangelismo son los impíos allí afuera, desde Boca Grande hasta el Pozón, desde los estratos 6 hasta los estratos 0, son esos los que están esperando que así como la luz llegó a los lugares asentados en tinieblas, región de sombra de muerte, llega a esos barrios y a esos individuos asentados también en tinieblas, ¿sí? Porque no solamente en la perimetral, ¿sí? No solamente son las personas de Olaya y de Pozón. ¿O ustedes creen que las personas de Boca Grande están en luz? También están en oscuridad, ¿no? En bastante oscuridad, de hecho está mucho más tal vez que lo que nos encontramos en los barrios de estratos bajos, ¿sí? Gente entregada a las drogas, gente vacía, amadores del dinero más que de sí mismo y de sus propias familias, algo escandaloso, ¿no? Así como la luz llegó a esta región, la posiblemente menos digna humanamente hablando, y Cristo comenzó su ministerio ahí, no hay nada que nos impida a nosotros ir al campo de acción nuestro, a Rocha y a todos los lugares y llevar la luz de Cristo, ¿no? Que la luz de Cristo lumbre en las tinieblas. Ustedes saben que mi mamá tiene una iglesia, ¿no? Mi mamá es una pastora, ¿sí? Y ese barrio donde ella tiene la iglesia es un lugar pues de mucha oscuridad, sobre todo las calles, bueno, donde la tenía antes, ya se mudó, pero donde nos congregamos, ahí en la calle de atrás hay un lugar donde venden drogas y en la calle de adelante también, y eso es una locura, esa parte insegura. Pero muchos jóvenes de ese sector que antes estaban en las drogas, que antes estaban en las peleas de pandilla, comenzaron a ir a la iglesia, comenzaron a congregarse ahí, la iglesia se llenó de eso y la iglesia comenzó a hacer luz en medio de ese lugar oscuro y de cierta manera se conservaba el lugar siendo sal del mundo en ese lugar, ¿sí? Y esa era una cosa de las que a mí me impactaba, a pesar de que yo no creo en el ministerio pastoral de las mujeres, no creo que puedan ser pastoras, pero me impactaba que a pesar del error, a pesar de las enseñanzas que posiblemente no son tan sistemáticas y tan profundas como las nuestras, a pesar de eso, los impíos se están convirtiendo y están siendo luz del mundo a pesar de ello. Imagínense lo que puede hacer Dios con una iglesia bíblica que sostiene la palabra del Señor fielmente, pero que también es activa en el Evangelio del Reino de los Cielos, ¿no? Que en eso tenemos que aprenderle mucho a los pentecostales, a nuestros hermanos pentecostales, ¿no? Así que la iglesia ahí es luz de ese sector. Como esta iglesia tiene que ser luz de este sector y tiene que llegar un momento en que tratemos de acercarnos a la comunidad e invitar a la comunidad a venir, ¿sí? No puede ser que nuestra iglesia sea de gente de todos los barrios de Cartagena, pero de aquí de esta comunidad no hay gente. Cuando esta iglesia debe ser luz que impacte esta comunidad. Y tenemos que pensar en eso, mis hermanos. Una de las razones por las que mi mamá no se puede mudar de tan lejos es porque toda la gente vive ahí y no tienen plata para transportarse, ¿sí? La iglesia llegó, habían 5 miembros y impactaron a la comunidad. Nosotros nos cambiamos de Boca Grande hasta... Por todas partes hemos estado porque somos gente de toda la ciudad, ¿no? Pero no hay nada que nos impida ser luz en este lugar, e impactar a este lugar. ¿Acaso algo puede ser más gentil de lo que era Galilea? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo convocó a sus discípulos después de resucitar. En Mateo capítulo 28 les dice: id delante de mí a Galilea. Les dice, ¿no? Cuando antes de resucitar, bueno, Mateo 28, después de resucitar, se nos dice: id delante de mí a Galilea. Y entonces ahí en Galilea se nos deja claro que en ese lugar fueron los discípulos a Galilea solamente para que el Señor les dijera: desde Galilea, id y hacer discípulos al mundo entero, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y uno se pregunta, ¿pero qué sentido tiene si el Señor Jesucristo ascendió a los cielos desde Emaús, no? Desde Emaús, no, desde Betania, allá en Judea. Es decir, que el Señor Jesucristo puso a ir a sus discípulos hasta Galilea
para decirles, vayan a los discípulos al mundo, y después se devolvieron ahí a Betania, y de ella ascendió a los cielos. ¿Qué sentido tiene esa vueltona que se dieron? ¿Por qué el Señor no ascendió a los cielos desde Galilea? Lo hizo desde Judea. Pero es interesante que haya mandado a sus discípulos a ir a Galilea para él decirle, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, y de hacer discípulos a todas las naciones. Por supuesto, era un lugar ideal para pronunciar que su reino iba a impactar al mundo gentil e iba a llegar a todas las naciones de alrededor, ¿no? Interesante que inicia su ministerio ahí, y ahí mismo da las órdenes de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto, mis hermanos, no son como imaginaciones mías, es algo intencional que está en el Evangelio de Mateo. Yo solamente percibo las intenciones y relaciono los hechos, y me doy cuenta de lo que Mateo está diciendo. No es como que yo me estoy imaginando esto. Está claro en su Evangelio cuando vemos las relaciones y conexiones que él está haciendo. Así que de esa forma nuestro Señor no solo inició su ministerio en una región inundada de gentiles, sino que luego de resucitar y de rechazar a Israel y de declarar que tiene dominio sobre todas las cosas, da su orden de extensión de dominio mundial desde Galilea, de donde eran la mayoría de sus discípulos también. Desde una región que estaba asentada, que había estado asentada en tinieblas y que no había visto la luz hasta que Cristo vino, es donde se ordena ir y llevar la luz a las regiones, a las demás regiones asentadas en tinieblas. Así como Galilea vio la luz, todas las demás regiones y naciones deben ver la luz. Mateo tiene toda la intención del mundo de resaltar esto. Y esto es una evidencia más que la intención de Mateo es mostrar que Cristo es Rey del mundo y que su reino debe extenderse a todas las naciones, y ya se extendió a todas las naciones, pero debe extenderse a todos los lugares y a todos los barrios, ¿no? Y por otra parte, mis hermanos, noten la actitud de los fariseos, siempre en el Evangelio de Mateo, ¿no? Esa actitud nos debe confrontar a nosotros en esta mañana también. Porque muchas veces nuestras actitudes legalistas, al igual que la de los judíos, la de los fariseos, en vez de ser un camino hacia Cristo, se convierte en una piedra de tropiezo hacia Cristo. Nos podemos convertir en piedra de tropiezo a aquellos que están buscando y que han venido a buscar la luz. Así que, así como podemos ser luz en este lugar, también podemos ser piedra de tropiezo también con nuestras actitudes, ¿no? La forma como somos. No deberíamos tratar de parecernos a esos fariseos, sino buscar imitar a Cristo, ¿no? Siendo luz del mundo. Fue bastante bonito estar ayer en el retiro de varones. Nunca habíamos convocado a tantos varones de la iglesia. Habían 40 varones en la mañana y 40 en la tarde, porque se fueron algunos en la mañana, pues tenían compromiso en la tarde, pero después en la tarde llegaron otros que no podían en la mañana, pero sí podían en la tarde. Así que creemos que pudieron haber entre 45 y 50 entre los hombres que estuvieron ahí en el retiro de varones. Pero habían algunos que no eran creyentes y habían algunos que venían de otros lugares y pudieron ser bastante edificados con lo que estábamos haciendo, a pesar de que nuestra idea inicial era que solamente fuera para los varones de nuestra iglesia, para que de forma, digamos, con confianza, pudiésemos hablar libremente de tal vez las luchas que algunos tenemos. En última instancia tuvimos que cambiarlo un poco porque ya iba a venir gente de otros lugares y queríamos también que ellos fuesen impactados por las enseñanzas que estaban ahí. Pero ayer fue un buen momento en el que fuimos luz, ¿cierto? Luz hacia aquellos que venían tal vez de las tinieblas, tal vez de la oscuridad, problemas con su familia, problemas que desconocemos, pero muchos allí fueron edificados ayer. Y mis hermanos, que eso sea lo que Dios haga con nuestra iglesia todos los días, que seamos luz para este barrio, para esta comunidad, y luz en Cartagena, desde Boca Grande hasta el Pozón, pasando por La Boquilla, Bicentenario, sí, hasta Turbaco, para no pelear. Mis hermanos, terminamos orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que la podamos aplicar, Señor. Darnos esa capacidad, Señor, de que se pueda aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.